Ya estamos de regreso, el vuelo aún no termina. Sigue disfrutando de las mujeres a bordo. Conoce el pasado para entender el presente, con la antropóloga María de Lourdes Bejarano, en Mujeres a Bordo. Ahora sí, María de Lourdes, después de la fotito, ya, ajá, bienvenida. Muchas gracias. Hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Tamuanchan. O Tamuanchan, como es que yo no puedo pronunciar. Entonces, Tamuanchan. Tamuanchan. No, ponle el acento una sílaba antes, entonces es Tamuanchan. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Tamuanchan y habíamos hablado en algún momento del mito de Zicpactli. ¿Se acuerdan de aquel lagarto que era como un pez que los dioses primordiales mandaron a Quetzalcóatl y mandaron a Tezcatlipoca a que cuando estaba el principio del universo, lo único que había era un gran mar y allí vivía un bicho que era mitad lagarto, mitad pez, que tenía 18 cuerpos, cada uno tenía una boca, y entonces era realmente feroz porque todas las bocas comían. Entonces nunca se llenaba, se pone de carnada, Tezcatlipoca, y entonces viene el monstruo aquel, le arranca la pierna, entonces en los códices aparece Tezcatlipoca siempre sin un pie, con un palo o con otra figura, pero no con su pie porque se la robó el animal este. Entonces ya que los tenían ahí cerca, lo agarran entre los dos, lo estiran, hacen un gran cuadrado y entonces luego lo parten a la mitad horizontalmente y entonces de 18 de los cuerpos que tenía, 9 quedan los 9 cielos y luego quedan los 9 del inframundo. Entonces dicen, bueno, ¿y dónde van a vivir los hombres que nos van a adorar? Entonces, en medio siembran 4 árboles y allí es donde está el hombre. Bueno, con relación a este mito de Zicpactli, resulta que hay 2 mitos con relación a Tamuanchan, de qué era Tamuanchan o dónde estaba Tamuanchan. Bueno, el primero es que, ya que crearon el cielo y la tierra y el inframundo a partir de este animal, resulta que en los 4 postes o los 4 árboles que había un hueco y entonces se conectaban por allí los dioses que estaban en el supramundo, o sea, en el cielo, con los que estaban en el inframundo, pero eso estaba prohibido. ¿Por qué estaba prohibido? Porque era una forma de que juntaban las 2 mitades del monstruo. Pero estas deidades viajan por estos huecos y entonces que unen de alguna manera virtualmente las 2 partes del animal y entonces con eso hacen un acto pecaminoso, porque de allí surge el sexo y de allí surge también el tiempo. Entonces, a la hora que lo juntan, no se debería de haber juntado nunca más, los dioses se enojan y entonces ya va a haber una escisión, va a haber un rompimiento, vamos a ver. Pero antes de continuar con el segundo mito, quisiera decirles lo que han opinado algunos autores de lo que es Tamuanchan. Bueno, para un autor que se llamaba Seller, se supone que estaba en el occidente y tenía una función creadora. Otro era el origen de los antepasados para él. Había otro autor que decía que era el interior de la tierra, otro que era toda la tierra, otro decía que era nada más el cielo superior. Había uno más que se llamaba Rudolf van Sandwyk, que decía que había 4 lugares míticos y uno de los lugares míticos era Tamuanchan, donde era la parte suroccidental de aquellos 4 puntos cardinales. Para el padre Garibay, dice que es lo mismo, que es el Tlalocan, que es el origen allí se originó la poesía, que es el origen de donde está el dios de la lluvia, y eso es el origen de nuestros antepasados. Hay otros autores también, como Davis, dice, él se va más a la parte histórica, y entonces dice que Tamuanchan tiene origen en Teotihuacán, cuando viene la decadencia de Teotihuacán, y entonces que en recuerdo de Teotihuacán, entonces empiezan a crear un mito, que empiezan a idealizar Teotihuacán, y entonces se crea Tamuanchan. O hay otro autor que se llama Grolich, que dice que es un arquetipo,
¿Qué es un arquetipo? Bueno, un arquetipo, por ejemplo, tenemos las pirámides. Son representaciones, son elementos que se repiten en diferentes momentos, en diferentes espacios, pero que no están conectados. Por ejemplo, las pirámides de Egipto no tienen nada que ver con las pirámides de Chichén o de Teotihuacán, etcétera. O, por ejemplo, la cruz cristiana, judeocristiana, no tiene que ver con hay una cruz que también es de origen árabe y hay una cruz que es de origen que los españoles cuando llegan consideran que es una cruz y es un árbol, que es un árbol que es el árbol de Apuala, aparentemente se parece a una cruz, pero esto es muy simpático porque dio origen a que autores, por ejemplo, del siglo XVI, vieron una cruz y entonces vieron lo que ellos querían ver. Entonces dijeron, es la tribu perdida de Israel. Entonces hay un autor que hizo toda una investigación para decir que los mexicas y los olmecas y todos era la tribu perdida de Israel. Y además lo prueba. O sea, llega un momento en que lo prueba con sus elementos y con lo que él utiliza. Entonces eso es un arquetipo. Entonces Grolich dice que Tamuanchan es un arquetipo mitopoético porque vamos a ver que hay una expulsión en el otro mito de Tamuanchan, hay una expulsión del paraíso, donde luego hay una reintegración gracias a la victoria de un héroe sobre la oscuridad y sobre la muerte. Yo creo que eso suena bastante a lo que es la religión católica también, al cristianismo, y pues también lo usaban, vamos a ver que también está en el mito de Tamuanchan. Bueno, el doctor Alfredo López Austin creo que da la versión más interesante, dice que Tamuanchan era todo el espacio en el que se producía el mito. El lugar en que vivieron los dioses, el sitio de transgresión, el lugar donde se desembocaban los seres creados, o sea, los hombres, la tierra también era considerada Tamuanchan, y en cuanto continuaban las acciones de los dioses ahí en la tierra, ¿no? Y era la síntesis de los 4 árboles, había un 5.º árbol que él dice que era Tamuanchan. Entonces, esa es la historia. Bueno, en cuanto al árbol, hay en Facebook van a poder ver un árbol que está cortado. Es un árbol listado como a bandas, que era de los 4 árboles, aquellos 4 árboles que les platicaba yo, sería el 5.º árbol, y tenía unas bandas alternadas que giraban helicoidalmente, o sea, en forma como de espiral, y por allí pasaban todos los flujos cósmicos, todo dentro de esos árboles, ¿no? Y entonces, en ese flujo del árbol era lo que a la hora que se parte, cuando hay esa escisión, cuando los dioses desobedecen, es cuando empiezan a salir sangre, pero es sangre enjollada, son joyas que representan lo frío con flores que representan el calor, entonces no se podían mezclar, entonces viene ese problema, ¿no? Y vamos a ver que en el Códice Telleriano Remensis hay una escena donde está Xochitl y Cancan con la figura de un árbol, con el árbol cortado, de la que emana un chorro de sangre, y dice el texto: el árbol ensangrentado y quebrado está relacionado con el pecado. Y el pecado fue que esta es la segunda historia, que el pecado, estando los dioses en aquel lugar, que era el paraíso, era un lugar maravilloso, empezaron a cortar unas flores y empezaron a cortar unas ramas que estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque esas flores daban enamoramiento, hacían a la gente sentirse bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los dioses, desobedeciendo a los dioses primordiales, las cortan. Entonces se enojan, y entonces Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, que eran los 2 señores del mantenimiento que se llaman, eran dioses y diosas que eran los dioses del sustento, dioses del cultivo del maíz, los corren de Tamuanchan. Ahora, con relación a esto, a los dioses pecadores, vamos a ver que es muy interesante quiénes son los que transgreden. Está Iztlacolquiuqui, que es el señor del pecado. Luego está Ixnexli, que es la de los ojos ciegos, porque a partir del momento en que los echan, ya no pueden ver el cielo.
entonces quedan ciegos. Entonces, por eso es que no, es la de los ojos ciegos. Luego está Huehuecoyotl, que es el coyote viejo. Iscuina, que era la que defendía a los adúlteros, y si se acuerdan, era una de las advocaciones de Xochiquetzal, es la diosa desvergonzada que se llama, o diosa de la sal también. También está Tezcatlipoca, Iztapapalotl, que era cuchillo de mariposa, Tlazolteotl, que era la diosa de las inmundicias, que ya habíamos hablado de ella, y Xochiquetzal, que es la diosa del amor. Todos estos los corren del paraíso y pues los sacan de allí enojados, ¿no? Ahora, con relación a hay autores que dicen que Tamuanchan es un lugar real, un lugar físico. La semana pasada nos habías comentado que aseguraban que estaba aquí, ¿no? En Morelos. Sí, aquí, exactamente, de eso les voy a contar. Resulta que hay en una de las relaciones tempranas de uno de los cronistas, dice que en Tamuanchan fueron criados el primer hombre y la primera mujer, con el hueso y las cenizas extraídas de Jecatl del Mictlán, y en una cueva de Tamuanchan, así dice la crónica, en la provincia de Cuauhnáhuac, o sea, aquí en el Marquesado del Valle. Eso dice una crónica. Entonces, vamos a ver que hay la Tamuanchan mítica, o sea, la del mito. Hay 3 Tamuanchas, la de Cuauhnáhuac, hay otra que cuenta Chimalpain, que dice que estaba en Chalco, y hay otra que dice Sagún, que estaba en la costa del Golfo. Entonces tenemos 3 Tamuanchans, teóricamente, ¿no? Pero lo de la historia de Morelos viene, por eso que les digo, de Cuauhnáhuac y el Marquesado del Valle, y porque en 1911 un investigador que se llamaba Plancarte Navarrete comentó que el maíz se domesticó aquí en Morelos, que es donde se domestica, y por ello los antiguos ubicaban el paraíso terrenal, que allí vivían los primeros dioses que son Oxomoco y Pactonal, según él aquí vivieron. Entonces, por eso aquí estaba Tamuanchan. De ahí es donde surge toda una teoría de que en Cuernavaca estaba Tamuanchan. Pero Tamuanchan en realidad es el eje del cosmos. Tamuanchan es el conjunto de los 4 árboles cósmicos que les di, y un quinto más. En ella, pues como ya vimos, se dio el pecado, los dioses unen las sustancias contrarias y originan el sexo, y con eso la producción de otro espacio, de otros seres, que es el hombre. Y por su acción los dioses pecadores son castigados, desterrados de este mundo, y van al mundo de la muerte y a la superficie de la tierra, y entonces se inician otro tipo de existencia. Estos dioses son transformados, dan orígenes a los hombres, pero entonces estaban contagiados de la muerte, o sea, los hombres los contagian, entonces ya se van a morir los dioses, ¿no? Ya se hacen semimortales, y entonces ya su espacio está limitadas limitadas sus percepciones, están limitadas sus acciones, que es como los ven los hombres, pero a diferencia de lo anterior, tienen una cosa que es la capacidad de reproducirse. Entonces con eso ya quedan los dioses, pues de forma que los hombres los pueden de tener contacto con ellos. Ay, qué interesante. Entonces, pues ese es Tamuanchan, pero no sé si tengan alguna pregunta. Es que la semana pasada nos habías comentado que Xochiquetzal permanecía en Tamuanchan. Vivía en Tamuanchan, y en el Facebook va a aparecer una imagen donde está Xochiquetzal junto al árbol florido. Esa imagen es del Códice Borbónico, y aparecen una serie de elementos, pero al centro está Xochiquetzal con su telar de cintura, amarrado al árbol de Tamuanchan. Órale. Ay, qué interesante. Muy padre. ¿A dónde te podemos contactar? ¿Algún teléfono que nos quieras? Mira, es el 318-8310, extensión 124, y es bejarano@cidem.edu.mx. Ahí tienen. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué interesante tema. Te esperamos aquí la próxima semana con un tema más interesante. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos con más a Mujeres a Bordo. Toma el control y no lo sueltes más. Esto es Mujeres a Bordo. En un momento continuamos.